Buenas tardes, amigas y amigos de La Trinchera, programa oficial de fútbol en YouTube. Hoy estamos con un amigo de la casa, con Marcelo Pérez, magíster en estudios contemporáneos de América Latina, docente de la Facultad de Derecho y también de la Facultad de Arquitectura, y desde el 2008 es parte del equipo docente del programa Integral Metropolitano. ¿Cómo andas, Marcelo? Bien, muchas gracias por la invitación. Mirá, te invitamos a La Trinchera porque nos preocupa mucho la situación que se da ahora en la rendición de cuentas, yo diría con el gran tema de suelos, que tú lo has estudiado mucho, sobre todo ligado a la problemática de los barrios privados y demás. ¿Por qué se pone en la rendición de cuentas? Es uno de los temas que nos preocupó. Bueno, es una buena preocupación porque creo que todos los que atendemos estos temas nos parece preocupante que una ley tan importante como es la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del 2008 entre algunos artículos que la modifican a través de una rendición de cuentas donde toda la ciudadanía y todos estamos viendo otras cosas, ¿no? Estamos viendo cómo se divide de alguna manera el presupuesto. Y es bastante llamativo, eso no lo identificamos los académicos, sino periodistas que estaban indagando sobre el tema, que habían algunos artículos de modificación de esa ley que hacía tiempo que estaban como en el Parlamento y no habían prosperado, y ahora como que se incorporan a la rendición de cuentas. Y eso, finalizándote la respuesta a esta pregunta, eso tiene siempre el riesgo de que uno tiene una ley que tiene cierta organicidad y de ciertos capítulos, Claro. y la perforás entrándolo con otra ley como la rendición de cuentas que no se especifica para eso. Entonces, en vez de modificar una ley, discutiendo sobre esa ley y que todos los actores, todo el sistema, digámosle, político y social pueda discutir de eso, entra como unos artículos en una gama más grande que abarca muchos temas como la rendición de cuentas, donde hay Infinidad de infinidad de temas. Entonces, eso es problemático. Que en general se toma la rendición de cuentas para el problema presupuestal, más Sí. que nada, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los artículos que se van a modificar? Sí. ¿Y cuáles son los que más nos deberían de preocupar? Bueno, ahí hay una serie de artículos que están del 295 en adelante y modifican para nosotros, no sé, por la discusión que tenemos, algunos que seguimos estos temas, modifican tres grandes cosas, me parece. Por un lado, lo que hace los instrumentos de ordenación del territorio. La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, recogiendo una serie de experiencias que hay a nivel del Uruguay, y en particular Montevideo, que es un poco la que ha tenido más tradición de ordenamiento, tiene el programa de ordenamiento territorial del 98, ¿no? El POT del 1998, claro. Después la ley la tenemos en el 2008, y recoge una serie de instrumentos que, entre otras cosas, lo que hacen es pensar cómo se puede transformar un uso del suelo, las distintas categorías del suelo y cómo se puede transformar, en particular del suelo de rural a urbano, suburbano y las cosas que se pueden hacer. Entonces, lo que nos está poniendo de arriba de la mesa es como sociedad y como sistema jurídico, político, de ordenamiento del territorio, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Para eso genera esa ley una serie de instrumentos y los primeros capítulos que hacen es modificar uno de esos instrumentos más importantes que son los programas de actuación integrada, los famosos PAI. Habitualmente a partir de la ley, cada vez que se quiere transformar un suelo, se genera un procedimiento a iniciativa pública privada para transformarlo. Y este artículo de rendición vienen a poner un poco algunas modificaciones en eso. Eso es una primera parte. Vamos a ir explicando esto de cómo se modifica un suelo y para qué se puede modificar. Bien, el suelo se puede modificar por muchas variantes. Yo me he dedicado un poco más a lo que hace al urbano y a lo que se genera, porque atrás de la modificación del suelo puede haber un negocio, hay una creación de renta. Se puede modificar por un interés público para desarrollar determinada actividad, y habitualmente lo que sucede, si bien no sería privativo, es que un suelo, por lo general lo que hacemos como sociedad es, habitualmente lo que eran suelos rurales, los tratamos de cambiar suburbano o urbano para un desarrollo de una actividad productiva, industrial o logística. Como se puede ver mucho, basta ver Ruta 1, basta ver la 101, la 102 y ver cómo se transforma. O puede cambiarse por un uso residencial, que ahí es donde yo me he detenido un poco más en cómo se habitualmente el negocio, por ejemplo, las urbanizaciones cerradas, los barrios privados, requiere suelo nuevo, que antes era rural, y a partir de que ese cambio se transforma ese suelo, se puede fraccionar, que lo que no te permite un suelo rural. Entonces el negocio está en ese cambio, que es una decisión político-administrativa, ¿no? La Junta, o sea, yo tengo un terreno rural, un único lote. Sí. Al pasarlo a urbano, porque quiero hacer un emprendimiento residencial,
ese lote que me salió 10 pesos, lo divido en 30 lotes. Perfecto. Y cada lote lo vendo en 35. Perfecto. Es eso. Hay lo que se llama una generación de renta urbana, una generación de plusvalía urbana, que se da a partir de esa decisión donde vos no podías fraccionar un suelo en menos de 3 hectáreas en Montevideo Canelones o menos de 5 hectáreas en el resto del país, y a partir de eso yo lo puedo dividir en lotes más chicos, de 300 metros, 1000 metros cuadrados, lo que quiera, y transformo eso en un emprendimiento, por ejemplo, residencial. Sea cerrado o no, pero el fraccionar, como se dice, el hacer la raviolera, me genera una ganancia que yo no tenía. Y esa ganancia se hace a partir de una decisión política administrativa, es decir, que el conjunto de la sociedad, a través de las juntas departamentales, estudian y otorgan ese cambio que permite ese emprendimiento ser. Sin ese cambio de uso de suelo, ese emprendimiento no sería, porque yo no podría lotear, fraccionar. ¿Y qué es lo que hacen en esta rendición entonces? Bueno, ¿Por qué habilitan eso? En la rendición, lo primero que hay que decir es, eso sucede y ya se hace. Exacto. Lo que hay es que los PAI generan una serie de condiciones, un procedimiento que muchas veces requiere una serie de pasos hasta la aprobación, y lo que trata de hacer, para decirlo en criollo, para los que nos están escuchando, es flexibilizar esa normativa y acelerar un poco los tiempos, que es algo que reclaman sobre todo, por ejemplo, el sector inmobiliario. Es decir, que no me lleve tanto tiempo hacer una transformación del suelo para generar un emprendimiento residencial. Si estoy 3, 4 años haciendo permisos, ¿cómo lo puedo simplificar? Entonces genera las figuras de sustituir lo que se llama un PAI abreviado y un PAI complementario, que en realidad son cosas que toman de la discusión de las normativas ya existentes e incorpora, y lo que trata de hacer es abreviar. La advertencia, o que es lo que nos llama, es que habitualmente para que un suelo se pudiera transformar, por ejemplo, como hablábamos, de rural a suburbano o a urbano, ya tenía que tener como la condición de ser potencialmente transformable. ¿Está bien? Pues siempre tiene que responder un PAI a un programa de actuación, un plan de ordenamiento más grande. Plan de ordenamiento del territorio, del departamento, o planes regionales, o planes especiales, como hay, por ejemplo, Ciudad Vieja tiene su plan especial, claro, y otra zona tiene, la zona de los barrios privados tiene su plan especial, el Camino de los Horneros. Cada una de esas tiene, y eso enmarca una ordenación, dice, acá podemos hacer esto, de esta manera, se define. O sea, hay controles del conjunto de la sociedad. Ahora se flexibiliza todo eso. Ahora se flexibiliza parte de eso, y solo con que haya decretado, que se decrete un interés departamental, dice la propuesta de la rendición, ya se podía transformar ese suelo rural. O sea, no tiene por qué tener el atributo de potencialmente transformable para hacer a cambiar. Entonces, o sea, un intendente del departamento de Soriano, por decir algo, a cualquier departamento, sí, dice, bueno, hay interés departamental. Manda la Junta Departamental, el Ejecutivo Departamental, manda a decir, bueno, toda esta zona de interés departamental, porque queremos desarrollar determinada inversión, determinada cosa. La Junta decreta eso, que como sabemos por Constitución siempre tiene por lo menos la mayoría, al menos absoluta, a veces no especial. Siempre el oficialismo del intendente tiene la mayoría. Sí, por lo menos 16 de los 30. Exacto. Entonces, manda el interés. Habría que ver ahí si negocia, ¿no? Una mayoría especial o no. Ahí hay que ser más fino en eso. Pero bueno, si se decreta el interés departamental, ya ese suelo se puede cambiar, aunque no esté catalogado como potencialmente transformable. Lo que hacía la ley de ordenamiento territorial, por más que se pudiera cambiar, era establecer que tenía que haber instrumentos. Por lo tanto, tenía que haber un plan especial, un plan regional o algo que dijera, bueno, estos suelos están a disposición de poder ser transformables. Eso explicaba que muchos más actores discutieran, un procedimiento más largo y demás. Lo que no quiere decir que no suceda, porque vemos que sucede, pero generaba de alguna manera un proceso un poco más lento que, si la sociedad estaba atenta y demás, podía participar de ese proceso. Sí, además los vecinos podrían oponerse. Bueno, sí, ahora todo eso se evita. Eso se pone un poco en como que se evita o se flexibiliza y se agilita, digámosle, y eso implica que hay menos posibilidad de manifestarse en contra, o hay menos posibilidad de tenerlo. Igual dice que remiten siempre, porque que remiten a los procedimientos que hay, o sea que puede haber audiencia pública, que se llama, y demás, pero en realidad se simplifica el proceso, y a la medida que se hace mucho más breve el proceso hay mucho menos chance de darse cuenta o de... Claro. ¿Qué otro tema nos debe preocupar en esta rendición sobre este tema? Bueno, el otro tema, que yo no soy especialista, pero lo sigo y lo han declarado incluso en prensa varios colegas que se dedican a esto, es lo que se llama la faja costera.
¿no? Uruguay tiene una larga tradición de defensa de la franja costera, de la democratización del acceso a las playas, a las aguas, a los ríos, y eso implica que hay que respetar los famosos 150 metros de la ribera. Y un poco, bueno, esta rendición de cuentas pone en discusión esto, ¿no? Si se puede construir o no, qué edificaciones se podrían hacer, si se reconocen edificaciones existentes. Hay ya una ofensiva, por ejemplo, en zonas de playa, Sí. que se viene generando, y en varias de ellas, digamos, ha habido resistencia de la población y la defensa de las playas, etcétera. Sí. ¿Esto podría llevar a la privatización de esa franja costera? Y bueno, al menos ponen entredicho qué se puede hacer, qué se reconoce de lo que ya hay, porque es habitualmente nosotros cada año y sobre todo cerca del verano, cuando tomamos el ejemplo, siempre hay problema. Hay líos cuando las intendencias demuelen una parte que está invadida porque hay construcciones, ¿no? Qué cosas se permiten y qué no. Y bueno, y ahí de alguna manera se empieza a vulnerar o flexibilizar también qué es lo que se puede edificar o no. La otra situación con eso es que además de la cuestión del ordenamiento, hay una cuestión ambiental, siempre que uno está trabajando con la franja costera, que es lo que la ley de ordenamiento se supone que ordena, y además hay cierta protección ambiental que debería como sociedad generarse, en particular en esas zonas que son frágiles ambiental. Pero la otra también es el paisaje. En la medida que la franja costera se puede intervenir, también cómo regulás que no se genere un muro visual de contención entre la circulación y... Yo he vivido en países, por ejemplo, como en El Salvador. Te cuento una anécdota. Una vez quería ir a la playa yo. Sí. ¿No? Ya había llegado hacía poco. Dije, ¿por dónde? Por tal lado. Salí y fui, y yo lo que veía era un muro, largo, y yo en una carretera al lado del muro. Hasta que al final vi que el muro tenía varios portones enormes. Entonces dije, me voy a bajar y voy a golpear en alguno de estos muros. O yo me confundí, golpeo, cuando me abre el portón, la guardia de seguridad, obviamente, veo la playa. Es decir, los hoteles habían construido sobre las playas, amurallado además, y tú para poder pasar a la playa tenías que consumir algo en el hotel, si no, no podías. Tipo los all inclusive, Exacto. Los callos. Exacto. Sí, bueno, la franja costera tiene eso, la ley dice, el código de agua, señera, no sé qué, dice que bueno, cada tanto vos, por más que haya cosas retirando el 150, cada tanto tiene que haber espacios que te permitan la libre circulación y los accesos a la playa. Y eso tiene que ver también con cuáles son las orientaciones donde se construye y cómo se construye edificación para que no pase, por ejemplo, esas barreras de muro o visualmente. Pero centralmente está la discusión de qué dejamos como sociedad que se ponga la franja costera y cuánto se respeta eso en términos de protección ambiental, paisajística y territorial y cuánto no. Entonces, al menos lo que nos trae la rendición de cuentas es, bueno, esto está en discusión, está en tela de juicio si eso vamos a ir preservándolo como lo veníamos preservando, te intentamos preservar o no. Marcelo, uno se pregunta, ¿qué interés había en resolver esto? Si tenemos una ley de ordenamiento territorial que funcionaba, que está, digamos, de alguna manera reglamentando en una normativa, ¿esto por qué aparece ahora? Obviamente a mí me surge lo siguiente, acá hay un interés del mercado inmobiliario en esto. Otra cosa no la puedo entender. Y bueno, uno podría hacer esa hipótesis. Las versiones oficiales, al menos que hay de prensa, es que había que actualizar como un poco la normativa, ayornarla. Y ese ayornamiento parece que retoma capaz que lo peor de la praxis sobre la normativa, es decir, como los vericuetos que se le encontraba a la ley de ordenamiento para tratar de simplificarla, correrla por el costado o perforarla por la vía de los hechos. Con la modificación de normativa parece que eso que se hacía de hecho se trata de determinar de que quede en norma, de que lo que pasa, o sea, lo que se sucede, de perforarla, de tratar de flexibilizarla, se haga de hecho. Y creo que eso cuando hablan de actualización, al menos debería llamar la atención y interrogarnos de qué es lo que quieren actualizar, por qué lo quieren actualizar, que decís vos, Gustavo. Y a mí me parece que es muy tentador con un país que se ha dedicado a que la forma de pensar su desarrollo está muy ligada a la inversión extranjera directa y en particular a algunas industrias de la inversión extranjera, como puede ser la inmobiliaria, otras que todo el tiempo necesitan, obviamente, la demanda de suelo. Y en un país donde incluso su matriz de empleo es muy importante, la construcción, todo el tiempo lo que necesita la industria de la construcción, el negocio inmobiliario, es nuevo suelo para construir.
Claro, además ahora recuerdo, por ejemplo, la famosa Isla de la Fantasía que querían hacer en Punta Gorda, que desapareció, Sí. frente a lo que nos opusimos, por cierto. Ahora apareció otra en la desembocadura del Río Río Negro Negro. sobre el Sí, Uruguay, Río Negro. y ahí el intendente dijo, yo nunca había visto esto, después dijo que había visto un expediente, después que nunca vinieron más, Sí. otro que dijo que ya estaba al finalizar, en fin. Y también se quedó, bueno, esto tiene que ver con eso, obviamente. O en Colonia, por ejemplo, que hay un emprendimiento Colonia más. feroz, Más ¿no? Colonia. Colonia. Sí, que va a estar sobre la costa, además. Sí, si se convierte ese proyecto con lo que hacen es una locura, ¿no? Una serie de cantidad innumerable de barrios privados, toda la instalación de empresas, Silicon Valley, no sé, toda la cercanía a Buenos Aires también hace que eso sea mucho más atractivo. Se habla de miles de viviendas. Se habla de miles de viviendas, se habla de miles de oficinas, se habla de un montón de cosas. No sé cuánto será de eso, pero lo cierto es que ya la primera etapa de preventa circuló, o sea que hay algo de la materialidad de eso que se está expresando y es importante, ¿no? Toda esa idea de ciudades y negocios privados de construir está corriendo y es una idea que viene recurrente. A veces las islas son fantasía, pero a la misma vez que te tiran esa fantasía están concretando otra normativa. Por ejemplo, el caso en Montevideo, en el oeste de Montevideo, que se habla menos, un emprendimiento que hay sobre zona rural y generó toda una discusión porque no dejaba el acceso a los vecinos a la playa, generó una discusión a la interna del gobierno departamental de si se podía o no se podía y las modificaciones que pretendía el desarrollador inmobiliario de generar algunas modificaciones respecto a si se deja cerrar o no una chacra, si se deja privatizar el acceso a una playa. Y digo, la reacción es que no, pero de hecho están cimentando, mientras que están sucediendo cosas, que se alberguen algunas modificaciones. Entonces lo que debería llamarnos, volviendo al punto, debería llamarnos de si lo que se está buscando flexibilizar o ayornar no implica una facilidad de desarrollar determinado negocio, que lo que buscan es una modificación de la normativa o generar una regla para lo que antes son excepciones, ¿no? Transformar la gestión por excepción del mercado del suelo y el mercado inmobiliario en la realidad mayor. Y hay, obviamente eso para el mercado es muy aprensivo, ¿no? Hay una inversión. Y para los gobiernos es atractivo porque todos estos negocios venden que van a traer una inversión de muchos millones de dólares, que van a dar empleo durante un tiempo, que va a haber gente vinculada a sus emprendimientos. Me acuerdo también de cuando la FUCAN se pronunció en contra del mega barrio privado de las 550 de las miles de hectáreas en Salto, ¿no? El Milagro. Y el Milagro estaba ahí, que era lo que ofrecía. Dice, bueno, esto que es rural, lo transformamos, es un pedazo importante y a partir de esto va a haber un montón de empleo y un montón de cosas. Sí, el discurso siempre es el mismo, inversión extranjera, mucho empleo, etcétera, ¿no? Marcelo, tú te has dedicado al estudio de los barrios privados, inclusive nos dejaste en el libro Los de Arriba un dato muy importante sobre el suelo que ocupan los asentamientos irregulares y lo que ocupan los barrios privados. ¿Cómo sigue estos emprendimientos? Bueno, en realidad mi estudio llegó, incluso con la tesis doctoral, hasta marzo del 2020, que hay cambio de gobierno y demás, porque en algún momento uno cierra los estudios, pero el proceso ha sido expansivo, basta mirar la prensa y hoy se ha naturalizado el desarrollo de este tipo de emprendimiento. Ahora ya hay barrios privados sustentables, inteligentes, y la verdad que el proceso parece de mayor expansión. O sea, hay algunas flexibilidades que se han de hecho en la gestión, parecen abonar ese campo. Entonces, lejos de creer que se revirtió esa tendencia, yo creo que se expandió. Habría que ver cuánto se expandió en términos de consumo de suelo, de hectáreas, pero lo cierto es que el producto está instalado y hoy es una realidad. Y además ese producto está instalado por 2 o 3 grandes factores. Uno es que efectivamente hoy la vivienda en general, y en particular esta vivienda de élite, forma parte como producto de un activo financiero. No importa si se habita o no se habita, se usa o no se usa. Exacto. Lo mismo que el caso de Colonia y demás. Es un activo financiero, el capital en algún lado se tiene que fijar espacialmente, ¿no? Como dicen muchos autores. Lo segundo es que hay un proceso nuevo que se dio a partir de toda la pandemia, que fue lo que se llama habitualmente migración por amenidad. Aquellos que antes venían a vacacionar, en algún momento optaron porque fuera su residencia permanente. Eso es bueno, esto en Uruguay se da muchísimo. Muchísimo y se aceleró, ¿no? Todos los argentinos que se vinieron a Maldonado, a Colonia,
de otras cosas y van generando una infraestructura, ¿no? Entonces eso que era una segunda casa, una casa de veraneo, pasó a ser su principal casa y hoy con toda la dinámica de trabajo a distancia, trabajan en Punta del Este y tienen su empresa en el país que sea. Entonces me parece que eso también alberga de que estos tipos de emprendimientos se hagan. Y la tercera, a la medida que se vayan flexibilizando los criterios para acceder a mayor consumo de suelo, que es lo que veníamos hablando, por ejemplo los PAI, que venían siendo una forma donde muchas de los barrios privados hacían a partir de una transformación de suelo rural urbano, que ahí está el negocio. Después hay como una parte del negocio que es la propia transformación del suelo, y eso tiene mucha ganancia. Después viene vender el lote uno a uno, vender el lote con la casa o no, pero el cambio de suelo ya hace valorizar ese dinero y es una renta que se capta. Es un elemento muy atractivo, sobre todo pensando que Uruguay además tiene una serie de facilidades que se han generado en los últimos tiempos, ¿no? La residencia fiscal, exoneraciones impositivas, una serie de Bueno, cosas. la ley de vivienda promovida, por ejemplo. Bueno, la ley que de da vivienda exoneraciones promovida de todo es tipo. la ley una de las leyes más atractivas para los operadores inmobiliarios en general, en particular los de la región, y basta ver cómo esos promotores quieren impulsar esa copia de esa ley en los países como Argentina u otros. Es decir, qué buena que es la ley Sí, promovida de Uruguay. o si no, vos sabés que se está promocionando en Argentina venir a invertir acá, justamente por las exoneraciones que tienen. Eso seguro, las propias ferias del real estate, como le llaman ellos, tienen una sesión para Uruguay, ellas mismas organizan el real estate de Uruguay, si la viera los foros, pero a su vez ahora también lo de decir, che, ¿por qué Uruguay que funciona bien esto no lo copiamos para nuestro país? ¿No? Sí, Es decir, hay un nos periodista que quiere llevarse al presidente de la República, dice, parece, que querría alquilarlo unos meses. No sabe lo que va a alquilar. Pero no cabe duda que es beneficioso para el sector empresarial y un sector empresarial como el sector inmobiliario, que es muy importante y que hace que funcione el sistema que vivimos, Claro. en parte. Y queda claro que esa ley es una ley que dinamiza eso. Después está todo lo otro que hablábamos, que es todo digamos, el desarrollo de emprendimientos más de elite. Torres náuticas, basta ver ahí la zona al lado de Parque Rubel, toda la zona de los lagos de Calcaño, etcétera, etcétera, por decir un ejemplo, las urbanizaciones cerradas y otra. Y después tenés todo el otro apartado de todo esto de Smart City, Silicon Valley, todas esas ideas de ciudades, de office y eso. Sí, que además, por ejemplo, yo viví en Centroamérica la experiencia de las ciudades modelo, que tienen que ver con la industria pura y dura, digamos, de repente una fábrica metalúrgica se instala en un terreno que se lo dan a 50 años, la concesión del Estado, y ahí se instala la fábrica, más la vivienda para los operarios de la fábrica, más la escuela para los hijos de la fábrica, para los hijos de los operarios de la fábrica, y además con una legislación particular, también la laboral. En la vieja instalación de industria y compañía, que el Uruguay tiene muchas que se han quedado, hay muchos pueblos que se armaron así, después quedaron, pero ahora con tratando de generar su propio ordenamiento jurídico, sus propias normas, y todo eso, y reclaman una serie de normativa en la cual pueden establecer qué se sucede adentro, cómo sucede, quiénes entran, cómo entran, qué cosas hay. También en la rendición de cuentas y estas modificaciones a la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se plantea las áreas inundables. ¿Qué se dice de ello? Bueno, ahí es un tema histórico, ¿no? Habitualmente uno piensa en las áreas inundables y uno suele pensar en los perdedores de la foto, de la película, ¿no? Piensa sobre todo en los más humildes, los asentamientos regulares, que habitualmente cuando fueron expulsados van a esos suelos porque son los más difíciles de que los expulsen. Bueno, esto dice, la rendición de cuentas propuesta dice que no puede haber como edificaciones residenciales permanentes, con eso ponen un poco ahí en entredicho esa propia ocupación que hay, pero deja abierta la puerta de que se puedan de alguna manera y colocar otro tipo de cosas, y ya hace algunos cambios sutiles, hay que seguir el lenguaje, donde antes en realidad se dice que los nuevos desarrollos urbanos, dice la ley de ordenamiento, tienen que evitar, ¿no? Algo que todos por sentido común diríamos. En este caso, en realidad dice habría que evitar eso y plantean un nuevo instrumento que al menos no estaba planteado, que es un mapa de riesgo. Entonces, a partir de este cambio normativo va a haber un mapa de riesgo que funciona como un semáforo. Zonas que son inundables, pero no son tan malas, zonas que son más o menos malas inundables y las zonas que son inundables propiamente.
O sea, genera una y deja nueva la forma. puerta abierta a otros emprendimientos. Genera la puerta y también establece como si fuera un degradé. O sea, están los más inundables, los menos inundables, eso. Cuando antes un poco el criterio que se usaba tradicionalmente es inundable y no es inundable. Si es inundable no vamos a hacer vivienda social, no vamos a poner cooperativa, no vamos a establecer una serie de criterios. Y esto del Papa Riego hace un poquito que quede ahí medio la mayor discrecionalidad de los gobiernos locales y genera un Papa Riego. Y eso establece una discusión. ¿Qué es lo que es más inundable, más o menos inundable? Bueno, se deben haber inspirado los mismos que han determinado que el agua es bebible. Marcelo, muchísimas gracias. Muy pedagógico tu planteo y bueno, seguramente te sigamos molestando alguna vez más. Ha sido un gusto, como siempre.